Reanudamos la audiencia pidiendo excusas por habernos tardado un minuto más. Las deliberaciones se nos extendieron un poco, atendiendo a las posiciones planteadas por cada una de las partes y el señor Procurador Judicial, pero especialmente llamada la atención en lo atinente a la sentencia del doctor Gerardo Arenas del 17 de diciembre de 2011, dentro del expediente 2009-00381-01, con número interno 0692 de 11, en donde aludía el apoderado de la parte actora a una analogía cerrada, y sobre el punto es preciso indicar por ahora que allí se resolvió lo relacionado con la transición que se dio por razón del decreto 1724 de 1997, en donde se restringió la prima técnica para unos cargos y con los cuales se eliminaba lo relacionado con profesionales al servicio de la DIAN. Es del caso también resaltar que en esta providencia el Honorable Consejo de Estado, en su sección segunda, aludía a una petición que se había hecho en el año 98, es decir, cuando ya había entrado en vigencia ese decreto 1724, por lo que en su momento la DIAN entendió que había culminado también esa posibilidad para las personas que con anterioridad se venían desempeñando en los cargos que en virtud del decreto 1661 de 1991 y el 2164 del 91 que lo reglamentó, preveían. En este sentido, entonces el Consejo de Estado le hizo el énfasis a esa circunstancia. No obstante ello, pues es preciso mencionar que conforme se aludió en la parte de fijación del litigio, que el asunto era demostrar o mirar si en el proceso se había demostrado la formación avanzada y la experiencia altamente calificada para tener derecho a la prima técnica en el caso particular de la demandante. Es del caso también resaltar lo que en lo pertinente establecen los decretos 1661 y 2164 del 91. Aunque todo esto va a estar plasmado en la sentencia, desde luego, es menester señalar que el artículo segundo de ese decreto ley 1661 sobre los criterios para conferir la multicitada prima señaló, digamos, en el parágrafo segundo, que debe darse la experiencia a que se refiere el artículo, es una experiencia altamente calificada, porque se da por descontado que la formación la tiene la accionante, pero en cuanto a la experiencia, dice ese precepto, a que se refiere este artículo será calificada por el jefe de la entidad con base en la documentación que el funcionario acredite. También vemos que a folios 44 y siguientes del expediente se observa una certificación proferida por el subdirector de gestión de personal encargado de la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con el artículo 15 del decreto 2772, en donde certifica no solo sobre
las condiciones de la ciudadana doctora María Cristina Ateortúa Herrera y los cargos desempeñados en distintos tiempos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entre ellos gestor 3, código 303, grado 03, profesional en ingresos públicos 2, nivel 31, grado 22, profesional en ingresos públicos 2, nivel 31, grado 21, abogado de representación externa, auditor tributario de gestión y control, auditor de control a profesionales de compra y venta de divisas, auditor, jefe de división de servicios y aduanas, etcétera. Entonces, en esta larga certificación se enlistan también las funciones, insisto, y tiempos desempeñados en los distintos cargos. Esta certificación se extiende hasta el folio 54. Entonces, al abordar ese precepto segundo con el parágrafo primero y parágrafo segundo, la sala dice que se deduce del canon que se acaba de reproducir que al paso de la posibilidad de acceder al aludido reconocimiento económico en virtud de la evaluación de desempeño, lo cual se destaca, el derecho a la prima técnica bien puede concretizarse con ocasión de la obtención del título de estudios de formación avanzada y la acreditación de experiencia altamente calificada en las áreas relacionadas con funciones propias del cargo por un lapso no menor de 3 años. Por lo menos el tiempo también está acreditado, tiempo muy superior a los 3 años, que también exhibe o comprueba o demuestra la nulicente en este proceso. También se alude dentro de la providencia al decreto 2164 que reglamentó parcialmente ese decreto 1661, del cual se aborda que el artículo 6º del citado decreto 2164 reiteró lo consagrado en el primer inciso del precepto segundo del decreto 1661 del 91, mediante el artículo 4º de aquel reglamento y en concordancia con lo dispuesto en el precepto séptimo, donde se previó la posibilidad que poseen los empleados que en propiedad se desempeñan en cargos del nivel profesional, entre otros, y obtener la asignación de prima técnica acreditando, entre otros, o además del título de estudios de formación avanzada, 2, experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica, en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo durante un lapso no menor de 3 años. Experiencia que en todo caso, según se señala en el parágrafo del citado mandato cuarto, será calificada, comillas, será calificada por el jefe del organismo con base en la documentación que el empleado acredite. Esto con la connotación, y que vemos que en la sentencia del doctor Gerardo Arenas, a la cual con tanto énfasis se refirió la parte demandante en sus alegatos de conclusión, no alude de manera expresa a esa exigencia que exige ese decreto 1661. Después se aborda también lo concerniente al decreto 1724 de 1997 que estableció ese régimen de transición, en donde de igual modo se hace una transcripción de los principales apartados para resaltar que las personas que en vigencia del decreto 1661 del 91 hubieran desempeñado los cargos que allí contemplaban tendrían derecho a obtener a esa prima técnica. Ahora bien, en cuanto a la normativa especial que existe en la DIAN sobre la prima técnica, se trae la resolución 3682 del 94, que fue publicada en el Diario Oficial número 41.507 el 23 de agosto del mismo año, en donde el director de la DIAN, en ejercicio de las facultades que le confiere tanto el decreto 1661 como el 2164, ambos de 1991, reglamenta el otorgamiento de la prima técnica en la DIAN,
comillas, para los empleados altamente calificados que desempeñan funciones técnicas y especializadas que implican la realización de labores de dirección de importante responsabilidad de acuerdo con las necesidades de la entidad. Cierro comillas. En este entendimiento consagró en su artículo primero que a los funcionarios de la entidad se les podrá conceder la prima técnica de que trata literal A del artículo segundo del decreto 1661 del 91, cuando el desempeño sea meritorio y el director haya fijado las áreas, niveles y cargos, así como las fechas entre las cuales se recibirán las solicitudes previo estudio individual de requisitos y méritos. En el artículo segundo concretizó el ámbito de aplicación de la referida norma, indicando que la misma podrá asignarse a los funcionarios designados o nombrados en cargos de subdirector general de impuestos, entre otros. Además, 12 profesionales en ingresos públicos con título de formación avanzada, posgrado, especialización, especialista en ingresos públicos. Bueno, asimismo, a través del artículo quinto se estableció el procedimiento para reconocer la prima técnica así. Y por allá en el numeral 4, literal A, se resalta: la experiencia deberá acreditarse mediante certificados o constancias escritas expedidas por las personas competentes. Ya lo vimos que esto compatibiliza con lo consignado en el decreto 1661. El ejercicio independiente de la profesión se acreditará con 2 declaraciones extrajuicio. Los certificados o constancias sobre experiencia laboral deberán contener nombre o razón social de la entidad respectiva, fechas de ingreso y retiro, cargos desempeñados y motivo del retiro. Recuerda el tribunal, a modo antecedente, que lo referente al procedimiento para otorgar el multicitado reconocimiento económico también fue reglamentado por la DIAN mediante la resolución 203 del 92 y con posterioridad con la resolución 3682 del 94, a la cual se ha hecho alusión, y a través de las resoluciones 8011 del 95 y 2227 de 2000. Por su parte, en virtud del artículo 6 de la multicitada resolución 3682 del 94, se instituyeron los requisitos mínimos indispensables para el otorgamiento de la prima técnica en el mismo organismo, señalándose que adicionalmente a los requisitos mínimos para el ejercicio del empleo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, contemplados en el artículo 22 de la resolución 01522 del 94, se deberá acreditar el título de formación avanzada en programas de posgrado y 3 años de experiencia profesional calificada, de acuerdo con el artículo 4 de la presente resolución. Se infiere entonces que en el régimen interno de la DIAN se estableció la posibilidad de conferir la prima técnica conforme a uno de los criterios instituidos tanto en el decreto 1661 del 91 como en el 2164 del mismo año. Esto es la acreditación del título de formación avanzada, entendiendo por esto posgrado, especialización, doctorado y de la experiencia altamente calificada durante 3 años cuando menos. En cuanto a este último requerimiento, como se ha podido detectar en los apartados precedentes, la normativa que regula la prima técnica en ningún modo ha definido en forma concreta y afina qué se entiende por dicho criterio. Y el Consejo de Estado, mediante providencias vastamente aludidas, tampoco ha determinado el real alcance de este requerimiento legal para efectos de reconocer o negar el derecho impetrado. Ante este panorama, es del caso abordar, y aquí traemos también a colación lo que se dijo, y de acuerdo a la petición que ha formulado el señor Procurador Judicial sobre el precedente horizontal, lo expuesto en los expedientes 2012-049-00 y 2012-00124-00, en donde también adoptando similar posición se dijo, retomando a la Sala de Consulta y Servicio Civil: como puede observarse, la experiencia exigida para acceder a la prima técnica está cualificada en cuanto debe ser por al menos 5 años altamente calificada. Se refería en este caso concreto
a un caso muy particular, lo que de plano significa, siguiendo el sentido natural y obvio de las palabras, artículo 28 del Código Civil, que no es simplemente la experiencia ordinaria obtenida en el ejercicio cotidiano de la profesión, sino que exige un nivel especializado y superior en una determinada área del respectivo quehacer, lo cual es relevante para el cargo a desempeñar. En ese sentido natural y obvio concuerda con la definición literal de las palabras que componen la expresión analizada. Altamente significa, según el diccionario de la RAE, Real Academia de la Lengua Española, perfecta o excelentemente, en extremo, en gran manera, y según la misma fuente, calificada o cualificada, refiriéndose a una persona o trabajador, significa, comillas, que está especialmente preparado para una tarea determinada. Ahí se resalta algunos apartes de este criterio o de este dictamen. Es así que el artículo en cita dispone expresamente que para efectos del otorgamiento de la prima técnica por este criterio de asignación se requiere que el funcionario acredite requisitos que excedan los establecidos para el cargo que desempeñe. También se resalta. Lo anterior tiene especial relación con la finalidad de la prima técnica de atraer y mantener al servicio del Estado a personal altamente especializado y calificado mediante un incentivo económico que compense diferencias salariales con el sector privado. Y se finaliza el concepto en la parte que se reproduce 9, por tanto, si bien las normas que regulan la prima técnica no definen la expresión experiencia altamente calificada, sí existen elementos suficientes en ellas para interpretar que no es equivalente a la simple experiencia profesional, que es la propia del cargo de desempeñar, sino que ha de referirse a aquella que capacita al funcionario para la ejecución de tareas o la aplicación de conocimientos particularmente especializados que exigen altos niveles de capacitación y práctica en el área de que se trate. También subraya el tribunal. Conforme a lo expuesto, se concluye por modo que la experiencia altamente calificada, exigida en los preceptos relacionados, lo mismo que en la jurisprudencia, no ha de obedecer a aquella lograda con ocasión del ejercicio habitual de las funciones del cargo que el respectivo servidor público le compete realizar, sino que debe entrelazarse con el desempeño de funciones y labores especializadas que, de suyo, exigen niveles de preparación académica y de práctica adicionales a las naturalmente demandadas para la ocupación del cargo en concreto. Por otra parte, en este apartado es oportuno reseñar que en cuanto a la manera como se acredita la aludida experiencia en concordancia con la normativa ampliamente expuesta, el Honorable Consejo de Estado ha ilustrado de manera enfática que, comillas, la sala no pasa por alto que cuando los decretos 1661 y 21 del 64 del 91 exigen 3 años de experiencia para el reconocimiento de la experiencia técnica por formación avanzada, se están refiriendo a experiencia altamente calificada, la cual, de acuerdo con las resoluciones 3682 del 94 y 2227 del 2000, se acredita mediante, comillas, certificados o constancias escritas en la que consten el nombre o razón social de la entidad empleador, fechas de ingreso y retiro, nombres del funcionario y cédula de ciudadanía y cargos desempeñados. Ahí se cierra comillas y culmina el Consejo de Estado. En el caso concreto, de acuerdo a las pruebas que obran en el cartulario, está demostrado y no se discute que la señora María Cristina Teortúa Herrera obtuvo el título de abogada en la Universidad de Caldas el 30 de mayo de 1986, según lo que se halla folio 72. Asimismo, está acreditado que el 13 de abril del 89 logró el título de especialista en Derecho Comercial conferido por la Pontificia Universidad Javeriana, tal como obra a folio 73. En lo que atañe a la experiencia laboral obtenida en la DIAN, en vigencia de los decretos 1661 del 91 y 2124 del 91, y antes de la modificación efectuada por el decreto 1724 del 97, conforme al certificado laboral expedido por el subdirector de gestión de personal de la DIAN encargado el 15 de noviembre de 2001, y al cual ya hice referencia al comienzo,
donde se certifica desempeño de funciones desde el 2 de junio del 93 hasta el 24 de mayo del 99, inclusive en las divisiones de fiscalización, liquidación y de control tributario y aduanero de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. Lo anterior igualmente coincide con la información contenida en el extracto de la historia laboral suscrito por el jefe de coordinación de las historias laborales, Subdirección de Gestión de Personal de la DIAN, de fecha 4 de noviembre del 2010, como consta de folios 2 a 6 del expediente. Aunque se puede establecer que el cargo en cita de modo alguno exigía como requisito mínimo para su desempeño un título de formación avanzada, brilla por su ausencia en el cartulario certificación alguna que, cumpliendo con las previsiones contenidas en el artículo 5 de la resolución 3682 del 94 y el mismo decreto 1661, acredite la experiencia altamente calificada obtenida por la actora en los interregnos plasmados en el párrafo precedente. En efecto, la certificación laboral emana del subdirector de gestión de personal de la DIAN, ya traída a colación, solo hace reseña de las funciones que por reglamento le correspondía desempeñar, en el caso particular, como profesional de ingresos públicos, tal como obra folio 52 supra. Empero, nada dice sobre las específicas tareas o labores que, habiéndolas efectivamente desempeñado, requería de conocimientos especializados o niveles altos de preparación, adicionales a lo que mínimamente exigía el aludido cargo. En conclusión, para la fecha en que los decretos 1661 del 91 y 2124 del 91 fueron modificados por el decreto 1724 del 97, la actora, pese a que desempeñaba uno de los cargos descritos en el artículo segundo de la resolución 3682 del 94 y poseía un título de formación avanzada, no demostró los 3 años de experiencia altamente calificada, dado lo cual el régimen de transición previsto en el artículo 4 del referido decreto 1724 del 97 no le es aplicable, ni mucho menos tiene derecho a la prima técnica con ocasión de la normativa posterior, habida cuenta del nivel de los cargos que ulteriormente ocupó, tal como consta en la misma certificación de folios 44 a 52. Epítome de lo expuesto, este tribunal es de la convicción que las declaraciones administrativas enjuiciadas se encuentran ajustadas a derecho, gozan de presunción de validez, por lo que habrá de despacharse desfavorablemente las pretensiones de la nulidicente. Costas, con fundamento en el canon 188 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costa la parte demandante cuya liquidación y ejecución se harán conforme al citado Código Adjetivo Civil. Es por ello que el Tribunal Administrativo de Caldas a la decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla, néganse las pretensiones de la demandante entre el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral promovido por la doctora María Cristina Teortúa Herrera contra la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, costa a cargo de la parte accionante, cuya liquidación y ejecución se hará en la forma dispuesta en el Código de Procedimiento Civil. Ejecutaría esta providencia, liquídense los gastos del proceso, devuélvanse los remanentes si los hubiere y archívese el proceso previa a las anotaciones del caso en el sistema justicia siglo XXI. Este fallo se notificará conforme lo establece el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011. Esta providencia fue discutida y aprobada en la decisión celebrada en la fecha. Augusto Morales Valencia, magistrado ponente; Carlos Manuel Zapata Jaime, magistrado; William Hernández Gómez, magistrado. Entonces, no habiéndose dictado el fallo que cierra esta instancia y en esta audiencia inicial, y agotado el objeto de la misma, y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra, se levanta la sesión y se le agradece su asistencia.